Espero que estén extremadamente bien. Yo estoy increíblemente feliz, sí, de estar aquí con ustedes en otro increíble video. Como siempre, mandarles saludos a todos y a todas. Les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Que se la estén pasando súper bien en esta semana. Sí. Ahora sí, comencemos de lleno con el tema que va a ser los robos. Qué peligroso es trabajar en la Ciudad de México. Qué peligroso es trabajar en la República Mexicana. Hay robos a diestra y siniestra. ¿Cómo nos podemos proteger, Serge? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué consejo nos puedes llegar a dar? Yo cuando manejaba les voy a dar unos consejos porque voy a seguir repitiendo. Yo ya no manejo. Así que no empiecen a molestar, Jerez, porque si no... Ya ni sé dónde lo tengo. Ya saben, Jerez, make me famous. Ya no manejo, así que no se enojen. Pero tengo ciertos tips que yo tenía y que también he preguntado a la comunidad qué tips recomiendan, y estos tips son los que vamos a presentar de cómo evitar ciertos tipos de robo y qué hacer en caso de robo. Pues ya veremos qué pasa. Lo primero, recordar que los que manejan ahí día y noche son dos tipos de horarios. Está el primer horario, que es el horario matutino, el que muchísimos nadie quiere por el bendito tráfico que hay en la Ciudad de México. Entonces, ese horario casi nadie lo quiere. Pero también está el horario nocturno, los bares, las fiestas, el ambiente, pero la cantidad de robos que hay en la noche. Entonces, cuando ustedes andan ahí rodando, trabajando día o noche, hay ciertas situaciones que podemos alcanzar o hacer para evitar ciertos tipos de robos. La primera, y voy a poner la primera imagen, es esta. Lo que podemos llegar a evitar para que no nos asalten, uno, es evitar a este tipo de usuarios. ¿Qué tipo de usuarios son? Son los usuarios de 5 estrellas en efectivo. Esos tipos de usuarios son los que posiblemente se escuchan, posiblemente te quieran robar tu unidad o te quieran asaltar. Ya que el efectivo, pues, si quieren te pagan o no. Y 5 estrellas es que son nuevecitos. Sabemos que la prioridad para Uber son los usuarios y a veces no tienen muchos filtros o no tienen nada de filtros. Entonces dejan entrar a cualquier rata bendita de alcantarilla que te quiere quitar tu unidad o te quiere asaltar. Entonces, ¿cómo podemos llegar a evitar? Tratar de no aceptar este tipo de viajes. Sé que hay unos viajes y muchísimas personas bondadosas que tienen 5 estrellas y quieren pagar en efectivo porque acaban de crear su cuenta, la señorita, el caballero. Pero no, yo en lo personal no me arriesgaría a tomar este tipo de viajes. La segunda opción es el bendito celular señuelo. ¿Qué quiero decir con esto? Sabemos, y si me ven de Estados Unidos, de otros países, sabemos que aquí en México nosotros contamos con dos celulares. El celular bueno, el iPhone 14 25000 3.16 y el iPhone 1. El patito, el peito, el que podemos dar, el que podemos regalar, el que te podemos aventar. Entonces, normalmente tenemos dos celulares para cualquier situación. Entonces, es lo que te recomiendo. Una, no te compres el iPhone 14023.16 para trabajar en la aplicación o en las aplicaciones. No te va a funcionar, es muy caro. ¿Para qué? ¿Para qué quieres presumirle al usuario que no te quiere pagar 30 pesos que tienes el último modelo del iPhone? Cómprate un celular que sea bueno, bonito, costo-beneficio, que el próximo video vamos a hablar de los mejores celulares que yo les recomiendo, costo-beneficio actualizado al 2022. Pero normalmente los conductores llevan este tipo de celulares, el bonito tiene toda la familia, y el donde tienes no sé, a la que tú quieras tener ahí o el que quieras tener, pero casi siempre se cargan dos celulares. Y uno lo guardamos para emergencias y el otro pues para trabajar. Y pues, si nos llegan a saltar, pues sabes qué, te doy esto, te doy aquello, le das todo. Recuerden, y este es un punto importantísimo, todos los que están manejando ahí afuera, que si llega a pasar que en lo que ustedes van manejando ahí por el usuario bien coquetos, bien contentos, bien contentas, siempre estén visualizando su aplicación, salidas posibles a la hora de llegar, siempre estar visualizando, analizando todo tu entorno. No te quedes ahí empapado viendo tu celular porque sí te pueden llegar a saltar y no sabes si te llegó de un lado o te llegó del otro. Mejor siempre estar al pendiente. Consejo que te doy, siempre estar al pendiente de todo, de todos lados, de todo tu alrededor cuando vayas a recoger una persona en zona roja. Claro, si es callejón, pues por lógico, no vas a entrar de frente, véate de por atrásito y no te vayas hasta el fondo. Quédate a la orilla y mándale un mensajito al usuario que ya estás ahí y que si se puede acercar, porque en esa zona es roja y roban muchísimo. Primero la seguridad que unos cuantos centavitos. Luego viene un apartado importante
¿Qué sería en la cartera que tenemos, no? Así como los celulares señuelos, yo les recomiendo que en la cartera tengan un efectivo cualquiera para que cualquiera quieran robar la cartera, y lo que son tus credenciales, tu INE, tu pasaporte, tu licencia, etcétera, guárdalos aparte abajo del tapete, en la guantera, en un lado escondido. O sea, esconde esas cosas, igual que tus tarjetas de crédito, débito, vales, la de recorcholis, la que tengas por ahí que sea muy importante, guárdalas también en otro lado, no lo tengas todo en la cartera, porque es bien difícil sacar las credenciales en este momento. Entonces, no las pierdas. Entonces, bueno, no que las pierdas, no te las quieras. O no pierdas cosas cuando te las roben, ¿no? Entonces, velas separando en cualquier ladito por ahí, velas guardando, y va a funcionar muchísimo este tip que te voy a dar, bueno, el que te di, que esconde las cosas por otros tipos de lado. Con el tema, regresando al tema, sabemos que también existen muchísimas cosas que pueden llegar a pasar. Entonces, siempre estar al pendiente. Punto final que voy a recomendarles es que nunca se resistan al asalto, nunca se resistan, porque la gente, el humano ya está bien loquito. Entonces ya no sabemos qué intenciones tienen o si se van a poner nerviosos y te quieren hacer algo en serio. Y no queremos llegar a esto. De verdad no queremos llegar a esto, pero es lo que estamos viviendo día a día. Entonces hay que cuidarnos, hay que ver todos los escenarios posibles, te digo, cuando lleguemos por ahí. Pero si ya nos llegó, ya nos tocó, porque como es el que, aunque te quites, ¿no? Ya te tocó, te tenía que tocar, pues simplemente no resistirse. Sé que hay probabilidades que aunque no te resistas, estos benditas personas locas, y los voy a regresar, los de alcantarilla, te van a querer hacer daño. Entonces, ahí sí, pues no queda nadie. Pero no queremos llegar a ese que puse, ese videito que puse, a esa escena, que sé que hay muchísimos, autoridades, Uber, Didi, aplicaciones, youtuberos, toda la comunidad. Hay que ver qué está pasando con esta sociedad. Hay que empezar desde la matriz, que es la educación en casa. Bueno, amigos, espero que les haya agradado el video. Déjenme les quito aquí en la rata de alcantarilla. Pero es importantísimo que nos cuidemos muchísimo. También como es importantísimo que tú tengas tu propio carro. Y si tienes tu propio carro, pues proteger tu propio carro con seguro, con GPS, un seguro de vida, etcétera. Entonces también es importante todos los que vayan a entrar a trabajar nuevos, que quieran un carro, etcétera. Pues les voy a dar una información muy importante, y esta información va a ser dada por qué información. Así que, ¿qué información? Pasemos de lleno contigo. Ahora sí, pasemos con la qué información. Manejas en Uber y no tienes auto, esto es muy común. Ustedes conductores saben que esto trae muchísimas complicaciones, como no recibir tú tus propias ganancias, depender del mercado de los autos para ver si los socios tienen autos disponibles, o en todo caso todo este proceso del financiamiento, de sacarlo, que si no lo dan o no lo dan por el buró de crédito, por ciertas cosas, por los comprobantes de ingresos, etcétera, que es muy pesado. Pero te tengo la mejor solución, y esta solución es Cobee. Sí, pero con Cobee puedes rentar un automóvil y unirte a los más de 15,000 conductores y descubrir que es tu mejor opción. Cobee es el copiloto ideal que te permite recibir tus propias ganancias y administrarlas al 100%. Aparte de mantenimientos correctivos sin costo, te monitorean 24/7 y tienen seguro multiplataforma. Pero lo más importante, sin revisar buró de crédito ni solicitar comprobantes de ingreso. Algo bien importante es que después, sí, de cumplir tu plazo de renta, tienes opción a compra. Es decir, tienes el derecho, pero no la obligación, de poder adquirir esta unidad a un precio preferencial y sin plazos forzosos. Además de que vas a tener dinero extra porque ellos cuentan con sus propias promociones de Uber y Didi. Anímate y maximiza tus ganancias registrándote aquí en Cobee.mx, o en todo caso mándales un mensaje, un WhatsApp al 800-099-1227. Tú maneja, que Cobee se encargue de lo demás. Así que aprovechen la super oportunidad de rentar un automóvil con Cobee. Ya regresando aquí al estudio, pues ya para terminar, recordarles que las mentorías especializadas siguen en el canal, están súper buenas. Te voy a dar toda la información que tú no conoces, que no está en el canal. Raro que encuentres en los canales, no lo vas a encontrar. Así que aprovecha, todavía hay oportunidades de que seas un administrador excelente en este negocio y le saques el mayor provecho.
Pero si no quieres la mentoría de esta, también te puedo dar la mentoría, sí, o la asesoría, tu asesor, que es Search, para que inviertas aquí en Mérida, Yucatán, en la mejor oportunidad que puedes llegar a tener en vivir en una de las partes o la parte más segura de la República Mexicana. Ahora sí me despido, que tengan una excelente noche, tarde, día, en la hora que me vean. Recuerden suscribirse, regalarme su like, activar la campanita para que estén atentos a todos los videos que voy a subir. En el live pasado ya les dije por qué es los viernes de sátira. El viernes de sátira de el tipo de usuario. Así que va a estar súper interesante sátira nueva de los tipos de usuario, los más nefastos. Así que esperen este video el viernes. Y como siempre, el domingo vamos a tener live a las 2 de la tarde. Ahora sí me despido de todos. Nos vemos en los otros increíbles videos. Adiós amigos, amigas del alma. Bye. Whoop.